Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. La doctora Lorena Córdoba, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, obtuvo recientemente una beca Marie Curie de la Unión Europea que le permitirá llevar adelante el proyecto Las Mujeres Invisibles, Historias Olvidadas y Sin Nombre del Auge Cauchero. Lorena Córdoba es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de antropología, investigadora independiente del CONICET y hoy es nuestra invitada en Index. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nicolás, gracias por invitarme. Lorena, para comenzar, ¿cómo surge tu interés por la antropología? Empiezo estudiando o empiezo sin saber muy bien qué estudiar, porque me interesaba la historia, la sociología, letras. Antropología tenía una amiga más grande que estaba haciendo la carrera y muy bien no sabía qué hacer. Y la antropología me permitía como reunir la historia, la sociología y letras en una sola carrera, para mí, en ese primer acercamiento a la carrera. Y empecé, y hasta el cuarto año de la carrera muy bien no sabía a qué me iba a dedicar o qué iba a hacer. Y era la pregunta recurrente de toda la familia, ¿es antropóloga? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿O era te vas a morir de hambre? Era la otra oración muy hablada de mi familia. Y después, como a mitad de la carrera, ya, sí, 3/4 de la carrera, conocí un profesor que trabajaba en etnología, había trabajado en Bolivia. Conocí a quien es hoy mi marido, en este momento nos pusimos de novio, que también quería trabajar con sociedades indígenas. Un poco, él empezó en el norte argentino y a mí me gustó el trabajo que él estaba haciendo, y este profesor nos propone ir a la Amazonía boliviana. Por primera vez, a mí y a una compañera. Y me acuerdo muy bien que lo primero que dijo es: Bolivia es el país donde lo imposible es posible y lo posible es imposible. Y para mí fue como descubrir un mundo nuevo, porque si bien yo había viajado y me gustaba conocer cosas nuevas, Bolivia para mí fue increíble. Desde tomar un micro y viajar con gallos de riña al costado como si nada, hasta viajar arriba de un camión ganadero como que era lo normal. Y llegué ahí a la Amazonía boliviana, a Riberalta, Alta, que es una ciudad frontera con Brasil, en el norte, y ahí comenzamos a trabajar con una sociedad indígena que se llama los Chacobos, de la familia lingüística Pano. Al día de hoy son los únicos pano-parlantes de Bolivia. Es una familia que tiene grupos indígenas en toda la Amazonía, muchos en Perú, muchos en Brasil, pero en Bolivia solamente esta comunidad, que son más o menos 1.100 personas. Y hice mi tesis de licenciatura, trabajaba en una oficina y en las vacaciones me iba a hacer trabajo de campo, sin nada, era con lo que juntaba de mi sueldo, me iba un mes a Bolivia y pude hacer mi tesis de licenciatura. Y después pude entrar a CONICET, a una beca doctoral, y con eso pude hacer mi tesis de doctorado en los Chacobos también, sobre organización social, mujeres y parentesco. Y bueno, esos fueron los comienzos. ¿En algún momento se define tu interés por la investigación como uno de los perfiles posibles de ser antropóloga? En general, los antropólogos tienen o se dedican a la docencia, el que es docente full time. Yo fui ayudante de primera en la Facultad de Filosofía y Letras durante casi 20 años en una materia, pero no, y si bien me gusta dar clases, no era mi vocación principal. O se dedican a la docencia o se dedican a la investigación, donde sí o sí el organismo que nuclea todo es el CONICET.
o se dedican a la antropología aplicada, donde estás en organismos estatales o gubernamentales o privados, pero es una antropología más de acción, más de trabajar en políticas públicas, en educación, digamos como que hay 3 ramas muy, muy definidas. Y en el medio tenés grises, como en todas carreras, pero yo me dediqué sí o sí a la investigación. Tu ingreso a carrera del CONICET lo haces con un tema vinculado a la Amazonía boliviana. Sí, entro con el tema de trabajar en los Chacobos, sobre parentesco, organización social e historia de esta sociedad indígena en la Amazonía boliviana. Y después, a medida que van pasando los años, yo también trabajé en el norte argentino, en Formosa principalmente, en el oeste formoseño, con comunidades tobas y wichí, y empiezo a abrir como una investigación paralela que tiene que ver con las relaciones entre estas sociedades y las primeras misiones anglicanas que llegan al territorio argentino. Y ahí involucro un poco la historia de la antropología, quién hacía antropología en la década del 10, del 20, del 30 en nuestro país, cómo se relacionan esos misioneros anglicanos con las sociedades indígenas. Bueno, y entonces se abre como un segundo análisis o una segunda línea de investigación que tiene que ver con el norte argentino y las sociedades indígenas y las sociedades misionales. Pero eso es como paralelo. ¿Nos comentarías algo acerca de tu proyecto Las Mujeres Invisibles, Historias Olvidadas y Sin Nombre del Auge Cauchero? Cuando empiezo a trabajar en la Amazonía boliviana, yo trabajo con las comunidades indígenas. Y mucho la sociedad criolla, como nosotros decimos, o de Ribera Alta, de Trinidad, de las ciudades cercanas, no era mi centro de atención. Yo llegaba ahí, estaba 2 días, me abastecía de comida y después me metía en las comunidades. Son comunidades que están a 100 kilómetros de Ribera Alta quizás. Hasta hace 4 o 5 años no hay luz eléctrica, la luz es por generador, digamos, mantienen las casas todavía de la forma tradicional. Si bien los chicos son bilingües cuando entran en edad escolar, digamos, entre los primeros 6 años de vida son monolingües, hablan en su propio idioma. Entonces, la sociedad criolla a mí no era algo que me atraía. Cuando estoy ahí empiezo a ver que el auge cauchero, es decir, el boom que sucede en la Amazonía boliviana cuando a nivel regional se produce la explosión de esta industria, porque empiezan a exportar a los principales puertos de Europa y Estados Unidos este material, la goma elástica, produce un cambio tan grande en la sociedad amazónica que es imposible no verlo. Yo siempre digo que es como querer hablar del norte argentino y no tomar en cuenta lo que pasó con los ingenios azucareros o en Paraguay los agroforestales. Son industrias extractivas que cambian radicalmente el panorama y la conformación de la sociedad. Hay un antes y un después. Uno puede quererlo o no quererlo, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no lo puedes obviar. Y entonces a mí fue algo que se me impuso, es decir, el auge cauchero y el tema de la goma elástica se me impuso, porque no podía dejar de tomar en cuenta una sociedad que de repente, o una ciudad como Ribera Alta, que tiene una estructura arquitectónica que es propia de esta época, donde había una riqueza inconmensurable. Y esta época es, perdón, sí, es siglo XIX, ¿no? Estás hablando. Desde 1880 hasta 1915, 1912, no hay, pero 1912, 1915 es donde se produce, desde 1880 hasta la década de 1910, se produce como la mayor concentración y explosión industrial de la goma elástica. Después cae por las plantaciones en Asia y porque los ingleses roban las semillas de acá, las sacan, bueno, en realidad pirateadas, las sacan de la Amazonía brasilera, las llevan a los jardines botánicos de Londres,
hacen los plantines y los llevan a Malasia. Y ahí empieza a producirse el caucho en otra región, y no en la Amazonía. Y ahí cae. Se produce una depresión total económica en toda la región. O sea, se quedan sin esa actividad. Se quedan sin la actividad, ¿no? Exactamente, porque empiezan a exportarlo mucho, lo producen mucho mejor, mucho más y mucho más barato en Asia que acá. Uh-huh. Y al mercado europeo le conviene exportarlos desde Asia y no desde la Amazonía. Entonces, uh-huh, esa riqueza, quizás te suene la película Fitzcarraldo. Habla de esto, de teatros de ópera en el medio de la selva, de lujos inconmensurables, de libras esterlinas que se usaban como para decorar la calle. Hay un montón, un universo mítico de todo lo que pasaba en ese momento. En Brasil, en Manaos, y en Bolivia, en esta ciudad, en Riberalta, en Trinidad. Decían que la gente viajaba a Europa, pero no iba nunca a La Paz. Digamos, Bolivia en un país también muy dividido entre las zonas altas, las tierras altas o las tierras bajas. La industria esta gomera, sí o sí, la tengo que tener en cuenta en mi investigación. Y empiezo a darme cuenta, y trabajo un montón sobre el auge gomero, los inmigrantes que llegan a Riberalta, los indígenas que empiezan a trabajar en el auge gomero y cómo son vistos. No todos los indígenas eran iguales, depende de dónde venían o de qué grupo etnolingüístico pertenecían, eran tomados como buenos o malos trabajadores, eran tomados como salvajes o bárbaros, o eran tomados como semicivilizados. Y hay un montón de crónicas, de documentos que hablan sobre esto. Y trabajo mucho. En 2015 publico un libro que es Historias del auge cauchero. Hago la traducción de 2 relatos de 2 suizos, trabajadores suizos que llegan a Riberalta y escriben sus memorias y cuentan todo esto, cómo eran percibidos los indígenas, cómo se los trataba, etc. Y en toda esta investigación de muchos años, nunca me focalizo en las mujeres. Increíblemente, como que pasa, y yo hablo del auge cauchero, hablo de los inmigrantes, de los trabajadores, de los indígenas, pero las mujeres no están, y no aparecen. Y entonces me doy cuenta que no es que no aparecen, que yo no estaba mirando, que en realidad están. Y si uno ve las fotos, siempre hay como, por ejemplo, inmigrantes suizos, están los hombres adelante, y si vos ves atrás, chiquitita, apoyada en un poste, está la mujer con los nenitos. Entonces, no era que no habían participado, era que uno no tiene la mirada puesta ahí y no lo ve. Es como siempre se dice, uno no ve lo que no quiere, porque estaba ahí. Y de repente empiezo a encontrar que hay, por ejemplo, relatos de mujeres, en este caso una inglesa, que escribe desde una barraca gomera, qué era lo que pasaba. Empiezan a aparecer fotos de indígenas, de mujeres indígenas que trabajaban como lavanderas, como cocineras. En los relatos de estos suizos empiezan a aparecer, me doy cuenta, empiezo a leer lo que se llaman las amantes, o las mujeres que tenían en los montes, de los cuales tenían hijos naturales que eran reconocidos, pero que muchas veces no sobrevivían. Entonces, bueno, empieza a aparecer las mujeres que para mí eran invisibles. Y con eso, digo, me parece que es un excelente tema para hacer un proyecto de beca. Y ahí fue un poco. ¿Querés entonces contarnos cómo fue tu presentación al programa Marie Curie de la Unión Europea? En el año de cuarentena fue como, creo que a todos nos pasó un poco esto de decir, bueno, nos sacudió de alguna manera, o de una manera muy grande, digamos, empezar a vivir en cuarentena y empezar a vivir esta pandemia. Y en mi caso fue como, bueno, y con los chicos en casa, los 2 acá trabajando, mi marido y yo, queriendo como seguir trabajando, pero con un caos a nivel mundial, digamos. Y fue como, bueno, vamos a hacer algo que nunca hubiéramos hecho, nunca habíamos tenido el tiempo para hacer, que es prepararnos para esta presentación. La beca Marie Curie demanda como una
una preparación para saber cómo completarla, más allá del proyecto. Y nunca habíamos aplicado a la Unión Europea, que es el organismo que financia estas becas. Sí, yo he tenido becas en Francia o en Alemania, o becas de cooperación, que tienen su propio lenguaje y su forma de completar, y vos sabés qué es lo que está esperando el evaluador que está leyendo tu proyecto, por dónde lo tenés que orientar, como dónde tenés que hacer énfasis, si tiene que ser, por ejemplo, un proyecto más histórico, un proyecto más aplicado, un proyecto de inserción nacional, etc. En el caso de Unión Europea nunca había tenido esta experiencia. Le pregunté a la que va a ser mi directora, que es una colega con la cual había trabajado antes, y ella es italiana, trabaja es profesora e investigadora de la Universidad Ca' Foscari en Venecia, y ella trabaja en Paraguay con la familia Casado y la industria de los forestales. Habíamos conectado por el tema de las industrias extractivas que están en territorios indígenas, teníamos una relación, y bueno, le pregunté, ella es ex becaria Marie Curie, y me explicó un poco el proceso, fue la que primero me alentó a decir, sí, presentate, después, presentate, hay mucha competencia, no sé qué puede pasar, pero tenés que presentarte, y después ves. Y ahí empezamos el proceso. En mayo del año pasado, tomé de mayo hasta septiembre, que fue la fecha de presentación, para poder completar todo el proyecto. Esto involucraba un ida y vuelta una vez por mes, con nuevas versiones del proyecto, con ella y con la administrativa de Ca' Foscari, que está solamente para ayudar a cada becario, a cada postulante, a completar el formulario. Entonces te dicen, no, esto no se entiende, no, esto acá está mal, esto tenés que pensar que lo va a evaluar un evaluador europeo que quiere ver en qué va destinado la plata de sus impuestos. Esto acá es muy ambiguo, esto no se concreta. Bueno, así estuve desde mayo hasta septiembre, como en un ida y vuelta, hasta que el proyecto quedó bien y se presentó. La beca se concreta con una estadía en la Universidad Italiana. Exacto. Las becas Marie Curie tienen que ver son becas de formación profesional. Lo que ellos apuntan es que vos tenés que recibir algún tipo de formación en la universidad donde te alojás, en este caso es Venecia, vos a la vez devolvés también tus conocimientos en esa universidad, y tenés 24 meses. En 24 meses vos tenés que tener X resultados. En el caso mío, yo lo que propuse es hacer un sitio web donde pudiera ser accesible, de open access, de toda la información que yo saque de los archivos, fuentes históricas, principalmente en fotografías y documentos históricos con respecto a las mujeres en el auge cauchero. Hay muchas familias que tienen sus archivos personales y no están digitalizados, obviamente, porque no les interesa, nunca lo pudieron hacer, porque también es costoso, y no está disponible al público general. Quizás yo conozco porque fui a la casa de la familia me mostró los archivos, pude ver las fotos, pero eso no está disponible para todo el mundo. Entonces, uno de los objetivos es poder hacer ese sitio web, otro tiene que ver con las publicaciones, y con las publicaciones, ya sea algún paper académico y después un libro. En tu trabajo como investigadora en el siglo XXI, ¿qué rasgos del auge cauchero te parece que perduran en esa zona de la Bolivia actual? Yo creo que en las ciudades todavía no es como las memorias del abuelo, del padre, que se viven muy presentes. Y es como el viejo esplendor que se fue, pero que no lo quiero soltar todavía. Porque son ciudades que arquitectónicamente son preciosas, con un club social, un club militar, con desfiles, con
digamos, con una iglesia, con la típica plaza, pero que hoy todo venido a menos. Pero es una memoria muy reciente, por otro lado, tiene 100 años o menos de 100 años, y todo el mundo lo vive. Uno habla, el club social, uno va a comer, y por más que está en decadencia, el edificio está y la gente habla y ves la placa, ves el bronce. Creo que en las ciudades es algo muy, muy latente, en estas dos ciudades de la Amazonía, Guayana-Merín, Riberalta, Trinidad, digamos, la Amazonía boliviana. En las sociedades indígenas hay muchos relatos de la época del auge cauchero, de indígenas que trabajaron en el auge cauchero o de indígenas que abastecían los centros gomeros. Es decir, quizás no estaban establecidos como picadores, como sacadores de látex, pero sí le llevaban el maíz, la mandioca, comercializaban con estos caucheros. Hay muchos relatos de raptos, de niños que se han perdido en el monte, muchas relaciones de clientelismo, de patronazgos. Muchos de los apellidos criollos de los indígenas amazónicos provienen de los comerciantes caucheros. Entonces, hay una presencia viva de todo esto. Para finalizar, Lorena, ¿hay alguna pregunta o motivación que vos tengas desde el comienzo de tu vocación por la antropología que te ha acompañado a lo largo de tu carrera como antropóloga y como investigadora? No sé si es una pregunta, pero sí es algo que me acompaña, es esto de poder tener la mente abierta frente a lo desconocido. Y creo que también esto fue parte de lo que viví en mi casa, o de poder... me acuerdo de mi papá que siempre leía estas historias sobre indígenas, no sé en qué momento me surgió este interés, pero sí la posibilidad de siempre tener la mente abierta, y trato de que esto también se pase a mis hijos. Mis dos hijos nos acompañan a la Amazonía boliviana, los dos les aman Bolivia, pero para ellos Bolivia es los Chacobos. Ellos pasan por Santa Cruz, pasan por Riberalta, y sí es la ciudad, pero Bolivia, el corazón de Bolivia para ellos es ir a las comunidades Chacobos, donde llegan y están en su casa. Entonces, creo que lo he podido transmitir, que lo hemos podido transmitir con mi marido, ¿no? Esta capacidad de sorprendernos bien con lo desconocido, y con lo que no sabemos, con lo que va a venir. Yo la verdad es que nunca pensé... tengo 46 años, no pensé que iba a salir esta beca. Era como, yo pensé que ya está, que mi carrera ya estaba. Tenía muchas cosas buenas y ya estaba. Y esto es una sorpresa increíble y que nos abre las puertas, pero no para mí, digamos, para mi familia, para mi grupo de estudios. Nosotros empezamos en la UCA hace un año y es como, no pensamos que a partir de eso íbamos a... Venía la pandemia, todo lo que vos quieras, pero se generaron como un montón de eventos buenos. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.